En este video continuaremos viendo los fármacos del sistema nervioso, específicamente antihistamínicos H2 para el tratamiento de úlceras. La úlcera, antes de los años 60, no tenía ningún tipo de tratamiento farmacológico y afectaba mucho a los pacientes que la sufrían con dolores intensos, tenían riesgos de sangrado severo que incluso los podría llevar a la muerte. Las causas de las úlceras son varias y están entre ellas el estrés, consumo excesivo de alcohol, una mala dieta, el uso de fármacos como los AINES o infecciones como con la bacteria Helicobacter pylori. Los tratamientos antes de los años 70, que fue cuando ya entraron al mercado el primer tipo de antihistamínico H2, que fue la cimetidina, se basaba principalmente en administrar bicarbonato de sodio o carbonato de calcio. También se podía modificar la dieta y se trataba de hacer cirugía que muchas veces no eran exitosas. Ya en los años 70 se había mercado el primero de estos fármacos, que fue la cimetidina, y que es el que vamos a ver cómo fue su desarrollo en este video. Después de la cimetidina surgen otros tipos de antihistamínicos H2 basados en la estructura de esta. Ya hacia los años 80 surgen nuevos tipos de fármacos para las úlceras, como los inhibidores de la bomba de protones, también tratamientos para la infección de Helicobacter pylori, que consisten en administrar omeprazol, amoxicilina y metronidazol. Para ese momento ya se sabía que la producción de ácido gástrico era regulada por ligandos como acetilcolina, histamina y gastrina, que al activar cada uno de sus receptores en las células parietales inducían la producción de ácido clorhídrico por la bomba de protones. El primer fármaco exitoso que usó diseño racional fue la cimetidina, un antagonista H2 diseñado en SmithKline French desde 1964 hasta 1976. Antes del diseño racional de fármacos, la química medicinal había logrado éxitos mediante descubrimientos fortuitos a partir de fuentes naturales o por síntesis usando prueba y error. Estas metodologías eran ineficientes en el uso de tiempo y recursos. Actualmente, el diseño racional de fármacos se basa en herramientas como cristalografía, rayos X, modelamiento molecular, ingeniería genética, entre otros. Estos tipos de herramientas no estaban disponibles en la época en que se diseñó la cimetidina, lo cual fue un gran desafío y es un ejemplo de diseño racional cuando se desconoce la diana. Los desafíos en el diseño de antihistamínicos H2 eran que no habían compuestos líderes y tampoco se conocía una diana, pues el receptor H2 era algo hipotético. La mejor esperanza para ese momento y los estudios que se estaban adelantando eran en bloquear la acción de la hormona gastrina. Sin embargo, SmithKline decidió seguir un enfoque diferente al apuntar al descubrimiento de receptores H2. Para ese momento, el papel de la histamina se conocía que in vitro producía la liberación de ácido gástrico. Sin embargo, eso no se había validado in vivo. Los retos con los antihistamínicos convencionales era que no inhibían la liberación de ácido gástrico, indicando la posible ausencia de receptores de histamina en las células parietales. Además, se argumentaba que si se antagonizaba el receptor de histamina sería poco efectivo, ya que como habían otros dos receptores que inducían la producción de ácido clorhídrico, como el receptor de acetilcolina y el de gastrina, pues la producción de ácido clorhídrico seguiría. SmithKline perseveró en el diseño de antihistamínicos H2 para el tratamiento de úlceras, ya que los antihistamínicos del momento no inhibían todas las acciones de la histamina, por ejemplo, la dilatación de vasos sanguíneos. Por lo tanto, se proponía un receptor hipotético específico para la liberación de ácido gástrico. SmithKline se propone entonces el diseño de antagonistas de este tipo de receptor y probar su existencia. En la actualidad sabemos que existen receptores H1 responsables de procesos inflamatorios que son antagonizados por antihistamínicos que existían en los años 60. Ya que no se conocían compuestos antagonistas, se partió de la histamina como compuesto líder. La tarea entonces fue variar la estructura para llegar a un antagonista. Primero se hicieron estudios de relación estructura-actividad que identificaron al anillo de imidazol, una cadena alifática y un nitrógeno cargado positivamente como parte esencial de la estructura farmacofórica. Dentro de las estrategias empleadas para llegar a antagonistas H2 estuvo la fusión de anillos que vemos a la izquierda. Esta estrategia había sido usada en la obtención de propranolol por James Black, que también estaba involucrado en el desarrollo de cimetidina. Sin embargo, en este caso, este análogo seguía siendo agonista H2, por lo tanto, no fue exitoso. Por otra parte, se usó otra estrategia como la de sustituyentes hidrófobos para llegar a la 4-metilhistamina. Esta molécula presenta dos conformaciones. La 1, que tiene un impedimento estérico y por lo tanto sigue una estrategia de bloqueo conformacional.
y la conformación 2 que no tiene este bloqueo conformacional. Por lo tanto, es más estable. Esta estrategia no funcionó debido a que la molécula seguía actuando como agonista en la liberación de ácido clorhídrico. Sin embargo, se observó que tenía una acción débil para otras funciones de la histamina. Por lo tanto, se propuso que era levemente selectiva hacia el supuesto receptor H2. La conformación 1, que es menos estable, era requerida entonces para otras acciones de la histamina, mientras que la conformación 2 era requerida para la liberación de ácido. Se llegaron a sintetizar más de 200 análogos, ninguno de ellos con actividad antagonista. Por lo tanto, el foco cambió de tratar de modificar grupos apolares en la molécula para modificar grupos polares, por ejemplo, en el nitrógeno. Se llegó a la N-guanilhistamina, que tuvo actividad de agonista parcial, por lo tanto no activa al 100% el receptor. Este análogo demostró que la presencia del anillo de imidazol y un grupo guanidina eran necesarios para la actividad. Algo importante es que la carga positiva en este análogo se puede desplazar a un punto más lejano que cuando tenía el grupo amino. El análogo podría estar interactuando con una región de unión polar adicional en el receptor. Este sitio estaría fuera de alcance de la histamina. Lo que se propone es que habrían dos regiones de unión alternativas para el grupo catiónico. Una que sería agonista, donde la unión conduce a la activación del receptor. A esta pueden llegar tanto el análogo de guanidina como la histamina, que vemos en la imagen de la derecha. Y habría una región antagonista donde la unión no activa el receptor, a la cual solo llega el análogo de guanidina, que vemos en la imagen superior izquierda. Así, la histamina solo puede alcanzar la región agonista, mientras que el análogo, debido a su funcionalidad extendida, es capaz de alcanzar cualquiera de las dos. La tarea ahora consistía en encontrar un análogo que se uniera únicamente a la región antagonista. Se sintetizó un análogo de isoteoría que vemos a la derecha, en el cual se aumentó la actividad antagonista, pero el compuesto seguía siendo un antagonista parcial, lo que demuestra que aún era posible la unión a la región agonista. Se sintetizaron otros dos análogos en los que uno de los grupos amino terminales del grupo guanidina fue reemplazado por un grupo metiltío o un grupo metilo, que vemos a la derecha. En ambos, la actividad antagonista disminuyó. A partir de estos resultados se concluyó que ambos grupos amino terminales eran necesarios para la unión al sitio de unión antagonista. Así que se propuso que el grupo guanidina, que está cargado positivamente, interactuaba con un residuo carboxilato cargado negativamente, que se encontraba en el receptor. Esta interacción podría ser mediante enlaces de hidrógeno o puentes salinos. Si alguno de estos grupos amino terminales estaba ausente, la unión sería más débil, lo que resultaría en un menor nivel de antagonismo. El fin de explorar qué sucedía si la guanidina se alejaba aún más del imidazol, la cadena se extendió de C2 a C3. Esto llevó a un incremento en la actividad antagonista. Sin embargo, cuando la guanidina se reemplazó por isoteuria, la actividad antagonista disminuyó. Estas figuras las vemos en la parte izquierda de la diapositiva. A mano derecha vemos la explicación de lo que se puede estar presentando. Cuando la cadena es de C2, hay una interacción que involucra dos amino terminales y se presenta este agonismo parcial. Mientras que en cadenas C3 la interacción involucra un NH2 terminal y un NH en la cadena. El problema ahora era eliminar por completo la actividad agonista para obtener un antagonista puro. El desafío entonces consistió en diseñar una estructura que diferenciara entre las regiones de unión agonista y antagonista. A primera vista, esto parece imposible, ya que ambas regiones parecen implicar el mismo tipo de enlaces. La actividad agonista de la histamina depende del anillo de imidazol y de la función amino cargada, con ambos grupos participando respectivamente en enlaces de hidrógeno y iónicos. La actividad antagonista de los agonistas parciales descritos hasta ahora también parece depender de un anillo de imidazol que forma enlaces de hidrógeno y de un grupo guanidina que forma enlaces iónicos. Afortunadamente se puede establecer una distinción entre los grupos cargados, ya que las estructuras que muestran actividad antagonista son todas capaces de formar una estructura de enlace quelado. Esta interacción implica dos enlaces de hidrógeno entre dos especies cargadas, pero ¿es realmente necesario que el grupo quelante esté cargado? ¿Podría un grupo neutro también unirse a la región antagonista mediante enlaces de hidrógeno únicamente? Si fuera así, podría ser posible distinguir entre las regiones agonista y antagonista, especialmente dado que el enlace iónico parece ser obligatorio para la región agonista. A continuación, se decidió observar qué ocurría si el grupo guanidina, fuertemente básico, era reemplazado por un grupo neutro capaz de interactuar con el receptor mediante dos enlaces de hidrógeno. Existen muchos grupos de este tipo, pero los investigadores de SmithKline limitaron las opciones siguiendo un principio que mantuvieron a lo largo de su programa de investigación. Siempre que deseaban modificar una propiedad física o química específica, procuraban que las demás propiedades cambiaran lo menos posible.
Solo así se podría racionalizar cualquier mejora observada en la actividad. Por lo tanto, era necesario asegurarse de que el nuevo grupo fuera similar a la guanidina en tamaño, forma e hidrofobicidad. Se probaron varios grupos funcionales, pero el éxito se logró finalmente utilizando una tiourea. Ambos grupos son planos, de tamaño similar y pueden participar en enlaces de hidrógeno. Esto significa que el cambio en la actividad biológica puede atribuirse razonablemente a las diferencias de basicidad entre los dos grupos. La extensión adicional de la cadena y la adición de un grupo N-metilo condujeron a la burimamida, que vemos a mano derecha. Ella mostró una actividad mejorada, lo que sugiere que el grupo tiourea se había acercado más a la región de unión antagonista. La adición beneficiosa del grupo N-metilo se debe a un aumento de la hidrofobicidad de la molécula, que ayuda a la desolvatación y por lo tanto hace más disponible a la molécula para interactuar con el receptor. La burimamida es un antagonista competitivo altamente específico de la histamina en receptores H2 y es 100 veces más potente que la N-guanilistamina en la inhibición de la liberación de ácido gástrico inducida por histamina. Su descubrimiento proporcionó a los investigadores de SmithKline una evidencia mucho mayor de la existencia de los receptores H2. Ahora, la atención se centró en el anillo de imidazol de la burimamida, y en particular en sus posibles formas, tautómeras y protonadas. Se planteó que si una de estas formas fuera preferida para la unión con el receptor H2, entonces la actividad podría mejorar modificando la estructura de la burimamida para favorecer esa forma. La hipótesis modelo de unión al receptor muestra que el anillo de imidazol es importante para la unión tanto de agonistas como de antagonistas. Por tanto, es razonable suponer que la forma preferida del imidazol es la misma para ambos. Si es así, entonces la forma preferida para un agonista potente, como la histamina, también debería ser la forma preferida para un antagonista potente. El anillo de imidazol puede existir en dos formas tautómeras, no ionizadas, y una forma protonada. El pKa del anillo de imidazol en la histamina es 5,74, lo que significa que el anillo es una base débil y está mayormente no ionizado a pH fisiológico. El valor de pKa del imidazol libre es 6,80 y para el anillo de imidazol en la burimamida es 7,25, lo que indica que estos anillos son más básicos y más propensos a ionizarse. ¿Por qué ocurre esto? La explicación está en las cadenas laterales, que tiene un efecto electrónico que afecta la basicidad del anillo de imidazol. En la burimamida, la cadena lateral es ligeramente donadora de electrones, del mismo orden de un grupo metilo. Por lo tanto, el anillo de imidazol en la burimamida tiene mayor probabilidad de estar ionizado que en la histamina, cuya cadena lateral es atractora de electrones. A pH 7,4, el 40% de imidazol en la burimamida está ionizado, frente a aproximadamente el 3% en la histamina. Esta diferencia significativa entre ambas estructuras sugiere que un valor de pKa más cercano al de la histamina podría conducir a una mejor unión y por lo tanto a una mejor actividad antagonista. Se concluyó, por lo tanto, que era necesario que la cadena lateral fuera atractora de electrones en lugar de donadora. Esto se logró insertando un átomo electronegativo en la cadena lateral, idealmente uno que no alterara mucho el resto de la molécula. Se necesitaba un isóstero del grupo metileno, similar en tamaño y propiedades, pero con efecto electrónico. El primer isóstero probado fue el azufre, ya que tiene un tamaño y ángulos de enlace similares al grupo metileno. Sin embargo, el enlace carbono-azufre es ligeramente más largo, lo que alarga la molécula en un 15%. Se reemplazó el grupo metileno adyacente al anillo de imidazol, no por razones estratégicas, sino por facilidad sintética. El compuesto resultante, tiaburimamida, presentó un pKa de 6,25, un poco más bajo, y también tenía mayor actividad antagonista, lo que respalda la hipótesis de que se prefiere la forma no ionizada del anillo de imidazol. No obstante, existen dos formas tautómeras no ionizadas. La siguiente pregunta fue cuál de ellas se une mejor al receptor. El nitrógeno N-tau del tautómero 2 es más básico que el N-pi del tautómero 1. Esto se debe a que el grupo amino terminal en la cadena lateral de la histamina o sus análogos está cargado positivamente, lo que genera un efecto atractor de electrones sobre el anillo de imidazol. Este efecto disminuye con la distancia, por lo que N-pi más cercano es menos básico que N-tau. Así se favorece el tautómero 1. En la burimamida, cuya cadena lateral también es atractora de electrones, ocurre lo mismo. Se favorece el tautómero 1. Para potenciar aún más esta forma, se propuso añadir un grupo donador de electrones en la posición 4 del anillo de imidazol. Esto aumentaría la basicidad de N-tau sin afectar la unión al receptor. Se eligió un grupo metilo, ya que como se vio anteriormente, la 4-metilhistamina es un agonista selectivo del receptor H2. El compuesto resultante, metiamida, mostró mayor actividad antagonista, aunque el pKa aumentó a 6,8 versus 6,25 en teoburimamida. Lo importante fue el incremento en la proporción del tautómero 1, que compensó el aumento de la forma ionizada. Pasó de un 20% en metiamida versus 40% en burimamida. Curiosamente, el pKa de metiamida coincide con el del imidazol libre, lo que indica que el efecto donador de metilo y el efecto atractor de la cadena lateral se equilibran. También se sintetizó la 4-metilburimamida como control. En este caso, el grupo metilo aumentó el pKa a 7,8, incrementando la forma ionizada al 72%, lo que redujo su actividad, demostrando que los cambios estructurales deben ser cuidadosamente racionalizados, ya que el grupo metilo mejora la actividad en la tiaburimamida, pero no en la burimamida.
Al final, los ensayos clínicos mostraron que metamida produjo daño renal y granulocitopenia. Se creyó que los efectos adversos de la metamida se debían al grupo tiourea, que no está presente en la bioquímica humana. Por lo tanto, se hicieron análogos de urea que desafortunadamente resultaron mucho menos activos. Se volvieron a análogos de guanidina que, aunque menos activos, por lo menos eran agonistas totales y no agonistas parciales como sucedían con el análogo C3. La guanidina es un grupo que está presente en la arginina, un aminoácido muy común en nuestro organismo. Una posible explicación es que la cadena más larga de 4 átomos extiende el grupo guanidina más allá de la región de unión del agonista, como se ve en las imágenes superiores, mientras que la cadena más corta de 3 átomos aún permite la unión tanto a las regiones agonistas como antagonistas, como se ve en las imágenes inferiores. El problema era cómo conservar el grupo guanidina y al mismo tiempo aumentar la actividad. Se consideró que la baja actividad observada probablemente se debía a que el grupo guanidina, al ser fuertemente básico, estaría completamente protonado y ionizado a pH 7,4. Y como se había concluido antes, la región de unión agonista incluye interacciones iónicas, mientras que la región de unión antagonista incluye puentes de hidrógeno. Una búsqueda bibliográfica reveló un estudio útil sobre la ionización de guanidinas monosustituidas. La comparación de los valores de pKa de estos compuestos con las constantes de inducción para varios sustituyentes produjo una línea recta, demostrando que el pKa es inversamente proporcional al poder atractor de electrones del sustituyente. Así, los sustituyentes fuertemente electroatractores hacen que el grupo guanidina sea menos básico y esté menos ionizado. Se sintetizaron los análogos nitroguanidina y cianoguanidina de metiamida y se comprobó que presentaban actividades antagonistas comparables a las de metiamida. Así se llegó a la cimetidina, el análogo de cianoguanidina de metiamida, que fue aprobado en 1976 en Reino Unido y fue el primer fármaco blockbuster en la historia. Esto quiere decir que vende más de $1.000 millones al año.